Bienestar a tiempo llega. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Bienestar a Tiempo. Hola, Dayana, ¿cómo estás hoy? Hola Eli, con mucho bienestar hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Feliz de estar aquí nuevamente en nuestro programa número 11, con nuestra comunidad que viene creciendo, con nuestros seguidores, con otro tema muy interesante el día de hoy, que estoy segura que va a gustar mucho. Y bueno, siempre de la mano de profesionales con mucha experiencia y tratando de llevarles lo mejor. Claro que sí, Dayana. Y lo que hemos visto en el transcurso de todos nuestros programas anteriores es muchos factores en común para cuidar la salud, ¿no? Y uno de ellos es el sobrepeso, porque puede desencadenar muchos problemas como enfermedades crónicas, ¿no? Como la diabetes tipo 2, la apnea de sueño y muchos tipos de cáncer también. Así es, ¿no? Y también, por ejemplo, enfermedades de salud mental, ¿no? Como la ansiedad o hay mayor predisposición a la depresión, el tema de la baja autoestima e incluso también con otros temas como el asma, ¿no? La obesidad y el asma tienen mucha relación. Y por otro lado también puede afectar a otros órganos importantes de nuestro cuerpo como el páncreas o la vesícula biliar, ¿no? Entonces realmente es un mundo por explorar y conocer un poco más de cómo tratar este problema de salud. Así es, y bueno, justamente por eso hoy en nuestro episodio de hoy vamos a tratar acerca de todos los factores que van a ayudar a nuestra alimentación y cuidar que no tengamos sobrepeso. Es una herramienta importantísima, pero ¿qué te parece, Eli, si antes de conocer un poco más vamos a nuestra burbuja de información? Claro que sí. En el 2022, el 43% de los adultos de 18 años a más tenían sobrepeso y el 16% eran obesos. En el 2024, 35 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. En el Perú, el 61% de los peruanos mayores de 15 años tienen exceso de peso. El 37% tiene sobrepeso y el 24% obesidad. Solo 1 de cada 10 peruanos consume las porciones adecuadas de frutas y verduras. Según la Organización Mundial de la Salud, desde 1990 la obesidad se ha duplicado con creces entre los adultos de todo el mundo y se ha cuatriplicado entre los adolescentes. Dayane, cuando uno escucha estos datos del Perú y del mundo, realmente es alarmante, ¿no? Y preocupante. Entonces, estamos hoy reunidas para poder explorar más información al respecto y poder hacer un cambio de vida y todo a través de una buena alimentación. Así es, Eli. Ya que la alimentación no es solo una necesidad biológica, una alimentación saludable, adecuada, puede ser la mejor medicina para tu problema. Y en especial, sobre todo, para el sobrepeso y la obesidad. Pero para hoy día trabajar este tema hemos invitado a una especialista. Ella es nutricionista, es Melissa Quispe Villaverde, ella es licenciada en nutrición humana, tiene un máster en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, otro máster en nutrición clínica y endocrinología. Asimismo, es divulgadora científica y ha sido reconocida en el 2024 en Concitec en la campaña 100 mujeres, un lugar por el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Ella ha estudiado todo este posgrado que les mencioné en Murcia, en España. Bueno, actualmente ella se dedica a la atención personalizada, ella es consultora en salud física y específicamente el tema nutricional. Bienvenida, Melissa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, Melissa. Gracias. Melissa, para comenzar y contextualizar este tema, ¿puedes decirnos cuál es la diferencia entre sobrepeso, obesidad? Muy buena pregunta, porque yo creo que ahí empieza el problema, ¿no? El diagnóstico que normalmente utilizamos para clasificar el sobrepeso y la obesidad puede presentar falsos negativos. O sea, una persona que puede tener, supongamos, estar clasificada con sobrepeso, pero es una persona que entrena, pues a lo mejor no está mal de salud necesariamente, ¿no? O también una persona que puede ser delgada, pero aún así tener mucha grasa visceral, nos limita muchísimo el diagnóstico por IMC. Yo creo que deberíamos considerar, inclusive la población en general, tener en cuenta que existen 3 fenotipos metabólicos un poco discordantes de la obesidad. Tenemos las personas con obesidad, que son metabólicamente insanas porque presentan analíticas alteradas, personas con obesidad y curiosamente metabólicamente sanas. Las personas que van al médico y dicen, yo tengo obesidad, Soy un gordito feliz, a mí no me pasa. pero no me pasa nada, claro, estoy sana, ¿no? Y las personas que son delgadas, pero metabólicamente insanas, y eso es lo que nosotros en lo que deberíamos poner la atención, ¿no? Preocuparnos, porque al final la clasificación puede ir variando dependiendo de la composición corporal, pero muchas veces lo más relevante es la distribución anatómica de la grasa corporal, porque ya se sabe que la grasa visceral pues genera compuestos proinflamatorios y nos condiciona a desarrollar enfermedades.
Así es, ¿no? Normalmente nos centramos a veces en la relación del peso y la talla, que es el índice de masa corporal que mencionaste, pero justo ahora, hace pocos meses salió, ¿no? Un artículo donde varios expertos en el mundo se habían puesto de acuerdo y decían que no solamente se puede diagnosticar a través de lo que es el peso y la talla, el sobrepeso y la obesidad, sino había otros factores, ¿no? Sí, claro. Ahora, una buena valoración antropométrica podría ayudarnos a determinar la composición corporal, pero también enfocarnos, porque el problema del sobrepeso y la obesidad no es, para empezar, la pérdida de peso, es evitar la reganancia posterior a la pérdida. Ese es el principal problema. Y el segundo problema es el estado inflamatorio que transcurre que esas personas, ¿no? Presentan inflamación crónica de bajo grado, que vamos a hablar más adelante. Melissa, ¿y puedes contarnos un poquito más de qué se trata la evaluación antropométrica? Lo ideal sería que la valoración antropométrica valore todos los compartimentos del cuerpo, ¿no? Considerar la masa muscular, el porcentaje de grasa visceral, el porcentaje de grasa total, ¿no? Y para eso se utilizan máquinas de bioimpedancia simple, o hay unas más complejas. Tenemos a la Omron, a la Tanita, que son maquinitas que pues te arrojan ese tipo de resultados. Sí. Y la antropometría por centímetros también. Por ejemplo, el índice cintura-cadera, que es bastante específico para poder valorar riesgo metabólico. Melissa, y aparte de la evaluación antropométrica, ¿qué otros factores tenemos que tomar en cuenta al momento de poder hacer una intervención nutricional? Sería interesante tener analíticas previas, ¿no? Como el perfil lipídico, glucosa en sangre, hemoglobina glicosilada para determinar si hay resistencia a la insulina, un perfil hormonal completo, deficiencias de vitaminas también podríamos valorar en ese tipo de pacientes. Y Melissa, ¿cuáles son las características de la alimentación, ¿no? Justamente para intervenir este tipo de personas, ¿no? Ya sea con sobrepeso u obesidad. Lo importante es cambiar el enfoque, porque nosotros hasta la actualidad todavía se considera que el problema del sobrepeso y la obesidad es por comer mucho y ser muy sedentarios. Y aplicando esa lógica, la solución sería comer menos y moverse más. Sin embargo, pues pasamos por alto muchos mecanismos, las causas de la obesidad y el sobrepeso, que son multifactoriales y que en cada individuo condiciona la ganancia de peso completamente diferente. Dos personas, inclusive a igualdad de ingesta calórica, una puede ganar peso y la otra no. Y es importante considerar eso. De todos modos, bueno, cada persona es un mundo distinto y claro, efectivamente, por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo y yo puedo comer lo mismo que otra persona, pero sé que yo lo voy a asimilar más, ¿no? Y ahí son los factores que tú justamente estás mencionando, ¿no? Por eso la causa, conocer la causa, atender al principio de individualidad. Cada persona gana peso por causas completamente distintas. Por ejemplo, una persona toma psicofármacos, va a ganar peso a comparación de otra. Una persona que tiene un desequilibrio hormonal importante va a ganar más peso a comparación de otra. Por más que es el mismo protocolo dietético, inclusive el hipocalórico. El clásico déficit calórico, ¿no? Que hoy día se utiliza mucho como estrategia. Pero en términos generales, entonces, sí es importante una alimentación saludable, rica en fibra, ¿no? O cuidar los alimentos del índice glicémico, de proteínas, o eso no tiene que ver cuando uno hace... La calidad del alimento siempre va a ser importante, pero no hay que centrarnos en las calorías. El enfoque calórico ha demostrado a lo largo del tiempo poco éxito para tratar ese tipo de pacientes. Melissa, ¿y cuáles son estas características que debe tener la intervención, ¿no? Para evaluar la alimentación de personas con obesidad o sobrepeso? Lo importante es atender al principio de individualidad, ¿no? Que en cada persona gana peso por causas completamente diferentes. Entonces, considerar, por ejemplo, una restricción calórica no va a tener efectividad. Inclusive todo lo contrario, porque como mencionaba también, el principal problema es la reganancia, los mecanismos compensatorios de cada persona. Si un paciente responde o no responde a un protocolo dietético, se atiende al contexto metabólico, a la composición corporal de partida de cada individuo, ¿no? Entonces es importante tener una buena anamnesis, un buen diario nutricional, una buena evaluación antropométrica y en base a eso, pues, elaborar una planificación específica. Así es, ¿no? Conocer un poquito más a la persona, su contexto, que está más de la mano, porque a veces damos o se dan dietas, ¿no? Donde se dice ya, come esto, esto y esto, y la persona no los puede preparar, no es algo que le guste, digamos, o culturalmente no es aceptado a su alrededor. Entonces, funciona mientras está con la nutricionista y luego fracasa. Y la idea es que podamos educar a las personas, ¿no? Mediante la intervención. Me queda la idea clarísima de la individualidad, ¿no? Que cada persona es un mundo distinto y sobre todo seguir al paciente durante un tiempo prolongado porque
de esa manera se pueden hacer ajustes, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, si una persona de 42 años comió de una manera no tan saludable 42 años, con una recomendación general de una semana no vamos a conseguir nada. Probablemente se requiera 1 mes, 2 meses, 3 meses y en que en cada control se le vaya haciendo ajustes, ¿no? En la alimentación, suplementación y otras pautas dentro del estilo de vida. A nuestros seguidores, si les está pareciendo interesante el programa de hoy, por favor regálenos un like y síganos en nuestras redes en YouTube y Spotify a suscribirse porque eso nos ayuda a multiplicar el mensaje entre toda nuestra comunidad. Y bueno, justamente en las redes sociales nos han llegado varias consultas para el programa de hoy, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a Juan que nos dice, tengo 30 años y en el examen laboral anual, ¿no? Le indicaron que tiene obesidad grado 1 y ha leído que si come 2 veces al día va a poder bajar de peso rápidamente. ¿Cuántas veces tú recomiendas comer al día y en qué horarios? Por el principio de cronobiología también, que es una ciencia que estudia los ritmos circadianos, es importante que nosotros estemos alineados con nuestros relojes biológicos internos y con los ciclos externos que los regulan, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de luz-oscuridad. Nosotros usualmente tendemos a comer en horarios que no nos corresponde, donde los procesos digestivos, la secreción enzimática es un poco más pobre, no es eficiente como por la mañana, ¿no? Entonces, más allá de los 2 tiempos de comida o los 3 tiempos de comida, que más o menos son los que se deberían recomendar, mientras estemos alineados con eso, con nuestros ritmos circadianos, comer hasta las 6, 7, 8 de la noche como máximo, pues ya estaríamos obteniendo los beneficios. Melissa, ¿qué son los ciclos circadianos? Exactamente, cuéntanos. Nosotros tenemos relojes internos, ¿no? Tenemos reloj biológico, dice. Claro, sí, nuestro reloj biológico, en el caso metabólico, tenemos el reloj central que está en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático del cerebro, y tenemos relojes periféricos, ¿no? Por ejemplo, en el páncreas, en el hígado, en los músculos, y estos relojes se ven sincronizados por estímulos externos como la alimentación, el entrenamiento, el sueño y inclusive la temperatura. ¿Y qué pasa? Si nosotros los alteramos cuando, por ejemplo, comemos a deshora. Comer a deshora es cuando por la noche, por ejemplo, tenemos que tener un pico de melatonina, la hormona que nos induce al descanso, al sueño profundo, y nosotros ingerimos alimentos a las 10, 11 de la noche. ¿Qué pasa? Damos inicio al proceso digestivo en un horario en el que no va a ser tan conveniente. Sí. Y ahí rompemos estos ciclos, lo que se conoce como cronodisrupción. Y el peruano, vive en cronodisrupción. Totalmente. Así es. Justo el otro día, tuvimos el programa del sueño y la salud, ¿no? Y ahí hablábamos cómo el tema del apnea del sueño, este sueño que no se lleva de manera adecuada, podría influir en la salud. Y una de las consecuencias es la ganancia de peso, ¿no? Y puede ser pues esta disrupción que se está dando, ¿no? Yo tengo otra pregunta de Inés, nos dice que ella tiene 28 años y está también con sobrepeso. Ella pregunta, ¿qué tipos de preparaciones son las más adecuadas cuando uno quiere reducir de peso? Las preparaciones es un tema también bastante interesante porque siempre se ha recomendado, y yo no sé de dónde, el concepto de que tienes que comer cocido, el sancochado, ¿no? Me han dicho que tengo que comer pollo sancochado, brócoli sin grasa. La fobia a las grasas nace básicamente porque tiene un contenido calórico mayor a la proteína y al carbohidrato, pero la grasa es beneficiosa para el organismo. De hecho, forma parte de nuestras hormonas, o sea, y el consumo es importante, ¿no? Entonces, las preparaciones, una recomendación muy buena es que incluyan especias, porque las especies tienen componentes antiinflamatorios, como los polifenoles. Entonces, las especias, poder utilizar cúrcuma, la pimienta cayena, la páprica, el eneldo, el tomillo, o sea, sí, es importante consumir en todas las preparaciones. Entonces, no hay necesidad, podemos preparar guisos, siempre y cuando las especies sean naturales, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva, ¿no? Que también las grasas. es antiinflamatorio también. Aceite de oliva extra virgen, el aceite de palta, el aceite de ajonjolí, el aceite de sachainchi, o sea, sí se puede consumir. Bueno, tenemos a Ángela, de 45 años, que dice, tengo sobrepeso. El doctor me ha recomendado perder peso y ganar masa muscular. ¿Qué alimentos debo restringir para bajar de peso y qué alimentos incluir para ganar masa muscular? Para la ganancia de masa muscular es importante por encima de todo el estímulo. Yo le llamo la tríada de la ganancia de masa muscular. El entrenamiento de fuerza, el consumo adecuado de proteínas y el buen descanso. Pero funciona siempre y cuando van los tres. Porque yo puedo comer suficiente proteína, pero no entreno,
y no duermo, el músculo no va a crecer. O yo puedo dormir bien, entrenar, pero no como suficiente proteína, tampoco, ¿no? Entonces, para conseguir eso se conoce como recomposición corporal, poder perder grasa y a la vez ganar masa muscular, es importante el entrenamiento. Y los beneficios que nosotros vamos a obtener del entrenamiento realmente es superior, o sea, a nivel metabólico, hormonal, para mejor captación de glucógeno, mayor sensibilidad a la insulina, o sea, es importante, la verdad. Y sobre todo a esta edad que menciona el oyente, que son los 45 años, que ya estamos en el proceso de perimenopausia o la menopausia, y que bueno, ya unos años antes comenzó incluso la pérdida de masa muscular, que es algo biológicamente normal, ¿no? Y en esta etapa hay una pérdida mucho más rápida y necesitamos, ¿no? O tratar de mantener lo que tenemos o ganar, y lo que ella menciona es importantísimo. Y a veces no hacemos mucho de eso, o sea, nos centramos en la dieta, que es importante, pero no hacemos el tema de la actividad física y también el tipo de ejercicio, ¿no? Que en el programa que tuvimos de actividad física nos mencionaban, ¿no? Que el tema de ejercicios de fuerza, ¿no? O sea, las pesitas es algo que no debe tener excusa, ¿no? A veces nos sentamos camina, que es bueno, pero también tenemos que hacer sobre todo esta etapa. Sí, ya no te entrenar, 1, 2, proteína, 3, dormir. Me lo voy a llevar de tarea. Con eso vamos a conseguir mejorar la composición corporal sin necesidad de inducir al organismo a un déficit calórico importante, porque ahora vamos a hablar de los mecanismos compensatorios también. Buenísimo. Y en esta línea de alimentación, ¿es necesario o tú recomiendas tomar suplementos nutricionales en este tratamiento de sobrepeso u obesidad? ¿No? A veces, por ejemplo, he escuchado omega, ashwagandha, que es para, digamos, tranquilizar un poco el sistema nervioso. ¿Funciona o ayuda de alguna manera? Los suplementos nunca van a reemplazar una buena alimentación. Los suplementos nunca van a reemplazar un buen estilo de vida, ¿no? A veces uno piensa que la propiedad, le atribuimos a un suplemento la propiedad universal de solucionarme todos los problemas. La cúrcuma me va a desinflamar todo lo que yo inflamo todos los días. Yo no entreno, yo duermo tarde, vivo en cronoinflamación, fumo, bebo alcohol y la cúrcuma alguien va a solucionar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el vinagre de manzana tiene un efecto hipoglucemiante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen las personas, no? Dicen, no, me voy a ir y comer, no sé, paste, pero me voy a tomar vinagre de manzana. Entonces, así te tomes un bidón de vinagre de manzana mientras no modifiques tu alimentación y tu estilo de vida, pues el efecto es bastante modesto. Pero sí es importante, por ejemplo, la suplementación con nutrientes de los cuales este grupo de personas tiene deficiencia, como el omega 3, la vitamina D, la ashwagandha también funciona bastante bien, los polifenoles como la curcumina, pero todo tiene que ser pues, pautado por un profesional, ¿no? Primero, revisar si hay deficiencia. Exacto. Y eso lo podemos determinar por analíticas o si no por un diario nutricional bien hecho. Entonces, ahí pues es necesario. Okay, entonces, si falta alguna vitamina o algún suplemento porque tienes alguna deficiencia de alimentación, el especialista es quien te tiene que dar el examen apropiado para poderte medicar, ¿no? Claro, en ese caso no es medicar, no es medicamento, es un suplemento, pero sí es importante. Tiene que estar indicado. Tiene que ser indicado porque la dosis también. Por ejemplo, yo saco una analítica de vitamina D y veo los niveles bastante bajos, sé la dosis en la que le voy a poder dar, que es completamente distinta a una dosis de mantenimiento. Entonces, uno suplementar porque lo encontró en redes y porque esto funciona y no es el camino correcto. Y porque, por ejemplo, ciertas vitaminas como las liposolubles, una de ellas es la D, se acumulan en el cuerpo, ¿no? Entonces, si tú consumes en exceso, van a estar ahí y también no hay efectos benéficos, sino al contrario, ¿no? Así es. Muy bien, hemos estado hablando del tema de la inflamación, que es muy interesante y mencionaste también al inicio, ¿no? Y bueno, se sabe que la obesidad produce inflamación crónica de bajo grado. Eso quiere decir que estamos mucho tiempo, ¿no? Inflamados. ¿Me puedes explicar un poquito más al respecto? Y si la alimentación puede ayudar a reducir esta inflamación, ¿qué alimentos son los que más ayudan para eso o suplementos? La inflamación crónica de bajo grado es un mal silencioso que lo tenemos no solo en las personas con obesidad manifiesta, ¿no? Lo que yo les he dicho al principio sobre los fenotipos, ¿no? Uno puede ser una persona delgada, pero tener una inflamación crónica de bajo grado porque tiene un tejido graso que genera inflamación. Nosotros pensamos que ese rollito o eso que nos queda mal la ropa, que no nos gusta, es como simplemente un órgano de reserva. La grasa corporal es un órgano de reserva, cuando no es así. La grasa es un tejido endocrino activo, entonces tiene una actividad. Y en este caso, cuando llevamos una mala alimentación, un mal estilo de vida, secretan unas sustancias que se conocen como citoquinas proinflamatorias. Y eso lo tenemos ahí por años. Y hasta que se desarrolle la enfermedad,
nosotros solemos no modificar, como no duele, porque no es No como... nos damos cuenta. Claro, Melissa, justo hemos estado hablando ahorita del tema de la inflamación y hace un momento mencionaste la inflamación crónica de bajo grado. ¿Puedes contarnos un poquito más de qué se trata y si esta inflamación es posible, reducirla con la alimentación o algunos suplementos y cuáles serían? la inflamación crónica de bajo grado la tenemos, la tienen muchas personas. De hecho, cuando hablamos de los genotipos de la obesidad y hablamos de las personas que son delgadas, pero tienen a lo mejor mucha grasa visceral, claro, lo que pasa es que la inflamación es un tipo de inflamación que no duele, es una inflamación sistémica, es una inflamación silenciosa, pero que a largo plazo, o sea, si esto progresa, pues sí desencadena en enfermedades bastante complejas, ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas. Entonces, como no La diabetes también. También la diabetes tipo 2. Como no duele, no le prestamos atención. ¿Y cómo está asociado esto a la obesidad? Nosotros creemos que este rollito, ¿no? Eso que, pues, no sé, la ropa no nos queda bien, solamente pues es la grasa que acumulamos por comer mucho y es un órgano de reserva. Y no es así. El tejido graso es un órgano endocrino activo que tiene la capacidad de secretar sustancias que se conocen como citoquinas proinflamatorias. Una persona come mal, no entrena, vive en cronoirrupción, hace las cosas mal, pues genera esta inflamación crónica de bajo grado. Que daña las células, ¿no? Claro, o sea, al final el perjuicio es importante. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos. La inflamación es una respuesta del cuerpo, un mecanismo de defensa del cuerpo cuando, por ejemplo, nos golpeamos, nos sale un moratón y pues, no sé, es una forma de inflamarse, ¿no? Pero este tipo de inflamación no se ve, ¿no? Se genera a nivel celular y Entonces, como que va dañando las células de a poquito. Totalmente. Hasta que pronto tú dices, oye, ¿qué pasa? Porque mi páncreas no trabaja bien, mi hígado no trabaja bien y ya estás con el problema encima, ¿no? O el clásico de mala suerte, ¿no? Una persona joven con un diagnóstico o alguna enfermedad compleja, qué mala suerte. O una enfermedad autoinmune, pero qué mala suerte. Y no es así, no es la suerte, es que tú has estado sumando papeletas para desarrollar esa enfermedad. ¿Y cómo diagnosticas el tener una inflamación o el especialista cómo se da cuenta que podrías tenerlo? Hay pruebas que se utilizan como la homocisteína, el PCR o inclusive niveles bajos de vitamina D, pues ya me pueden, mostrar que una persona puede tener una inflamación crónica de bajo grado, la misma composición corporal que se valora en consulta. Y ahora, ¿qué pasa? Que esta inflamación que genera el tejido graso tiene también algo detrás, que es un daño a nivel del intestino delgado, porque es nuestro órgano inmunitario por excelencia y tenemos el 70-80% de la respuesta inmune. Y todas las alteraciones que se dan en el intestino pues terminan generando también una inflamación, ¿no? ¿Y qué alimentos nos pueden ayudar a reducir esta inflamación? ¿Es posible con la alimentación poder reducir la inflamación? Tanto en el tratamiento para el sobrepeso, la obesidad y la inflamación crónica que conlleva esto, es importante nosotros considerar que isocalórico no es igual a isometabólico. Y quiere decir que a igualdad de calorías, el impacto nutricional, metabólico, celular, mitocondrial del alimento es lo más importante, porque yo puedo obtener unos 50 calorías de un producto ultraprocesado y 50 calorías de una fruta. Y al final lo que interesa es el impacto que tiene ese alimento a nivel celular, qué activa, qué desactiva, qué nos ayuda a prevenir, ¿no? Entonces definitivamente la alimentación es un pilar. Claro, por ejemplo, ahí en la fruta a veces dicen, no comas mucha fruta, o porque igual tiene azúcar y te sube de peso. Y realmente la fruta no solo tiene, digamos, glucosa, ¿no? Fructosa, tiene también vitaminas, minerales, fibra, incluso polifenoles, antioxidantes, etcétera, que van a ayudar mucho, ¿no? Y la fruta, por ejemplo, sería entonces un grupo de alimentos y las verduras que ayudarían en la reducción de la inflamación. Sí, para la reducción de la inflamación y el sobrepeso y la obesidad es importante no solo considerar los alimentos a nivel macro. No sé si ustedes han escuchado que solamente se hablan de los macros. Cubrir proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Son importantes? Sí. ¿Se tienen que cubrir? Sí. Pero hay grupos de alimentos que no se tienen en consideración. Yo lo he clasificado en 4, por ejemplo, el grupo 1, que son sustancias intrínsecas del cuerpo, que el cuerpo las reconoce como intrínsecas, que tenemos los ácidos grasos omega 3, las vitaminas, los minerales, los oligoelementos. El grupo 2, en donde tenemos las sustancias que el cuerpo no las reconoce, pero son beneficiosas para distintos procesos bioquímicos, como los polifenoles. Ahí tenemos la curcumina, el resveratrol. El grupo 3, donde tenemos a los probióticos, que los podemos consumir directamente de forma del alimento, luego suplementar. Y en el grupo 4, los prebióticos, que son alimentos para la microbiota, ¿no? La fibra, los carbohidratos accesibles a la microbiota también. Entonces, es importante considerar estos grupos de alimentos que sean predominantes en la alimentación. Porque, claro, si yo hablo de macros, nada más puedo comer una pechuga de pollo, pues un camote cocido y sin más.
¿no? Porque ese es el clásico protocolo que se da, ¿no? Todo cocido y así. Y no se utilizan especias, no se utilizan estas sustancias, los fermentos, como ven los probióticos, el chucrut, la kombucha, el kefir, que, o sea, son importantes para la microbiota. Y esto tiene un papel importante también en la regulación metabólica. Sí, justo sobre ello iba esta siguiente pregunta. ¿Qué importante es mantener, ¿no?, la microbiota? Cuéntanos un poquito de ello y cómo desregularla te puede causar sobrepeso u obesidad, ¿no? Ya, como mencionaba hace un momento sobre la respuesta inmunitaria que tenemos nosotros en el intestino delgado, pasa que nosotros alteramos las barreras, las líneas de defensa que tenemos en el tubo digestivo, las barreras química, la barrera biológica y la barrera física. Y cuando dañamos por una inadecuada alimentación, muchos ultraprocesados, muchos azúcares, aceites vegetales proinflamatorios, los edulcorantes, entonces rompemos estas barreras de defensa donde encontramos a la microbiota, llegamos a dañar el epitelio intestinal y pues de ahí nace la inflamación, porque justamente el órgano mesentérico, la grasa visceral es el órgano mesentérico, y ahí empieza la inflamación, ¿no? Entonces, parte también de que se altera la población microbiana, tanto en pacientes con obesidad como en pacientes que tienen inflamación crónica de bajo grado, pero es por la alimentación, el mal estilo de vida y la cronodisrupción también, porque el mal descanso, aunque no se pueda como que considerar, afecta directamente también a la salud de la microbiota. Entonces, digamos, alimentos que ayudan a la microbiota y alimentos que dañan a la microbiota, ¿cuáles serían? Claro, o sea, los alimentos que vamos a irnos a un concepto bastante importante. Y eso todas las personas en sus casas tienen que tener en cuenta. Porque aquí no es que hay alimento bueno o malo. Hay alimento y hay producto comestible. ¿Ya? Alimento es en su forma natural, todo lo que encontramos, verduras, frutas, proteínas, huevo, pescado, carne, legumbres. Y producto comestible es lo que encontramos en los empaquetaditos y con tantos ultraprocesados, ¿no? Básicamente Con preservantes. Así que en la etiqueta no puedes ni pronunciar. Claro, No. o sea, básicamente eso, ¿no? Que los ultraprocesados dañan terriblemente la microbiota, comer a deshoras daña la microbiota, Las pero galletitas ahí con crema dentro. sí. ¿no? No, y es que pareciera que a nosotros nos dan una solución, ¿no? Porque, por ejemplo, encontramos productos que no son saludables, pero la etiqueta te dice que sí, ¿no? Porque tiene el bajo en grasas, porque tiene el orgánico. Y libre de gluten. Sí, o sea, tienen tanta información que a lo mejor uno ve y a simple vista cree que es relevante, pero no, o sea, los edulcorantes sí han demostrado que generan una alteración en la microbiota y sobre todo, ya no yéndonos a la sustancia, el mismo edulcorante, es que la persona no solo consume el edulcorante, la persona hace muchas más cosas las 24 horas del día y eso es lo que genera un impacto importante en la salud digestiva y en la salud metabólica. Entonces, una alimentación, digamos, adecuada, ¿no? Debe estar basada siempre en los alimentos de la manera natural posible. Dijiste también que el tema de la mejor vitamina es la vitamina O de olla, como decía una de mis profesoras. Sí, es que en sí es cierto, o sea, los alimentos en su forma natural y considerar esos grupos pequeños de alimentos que les he mencionado, a incluir más polifenoles, fibra, probióticos, ¿no? Que no se considera, la verdad. Y el tema de las porciones, ¿verdad? Sí, las porciones sí se van adecuando, como dijimos, dependiendo del contexto de cada persona, de cada individuo, ¿no? Tiene sus propias porciones, ¿no? Es que a mí me funcionó esta, donde consumía tal cantidad de esto y otro, también te va a funcionar a ti, ¿no? Y el error común, ¿no? ¿Cuánto necesitas para perder peso? Pues la reducción calórica. Y aquí hay algo importante, que el ser humano no puede pesar lo que le da la gana. O sea, llega un momento que por mecanismo del sistema nervioso se empiezan a presentar adaptaciones metabólicas, y esas tanto a la ingesta como al gasto energético, que hacen que la persona recupere el peso que pierde. Y cada vez que tú te sometes a un déficit calórico, cae un poco la tasa metabólica basal y es un poco más complejo el abordaje en el paciente. Entonces, antes de someterte a cualquier protocolo dietético o a cualquier intervención de estas que te dicen que pues es la prometedora, esta sí, ¿no? Tienes que considerar el daño metabólico que te puedes causar y que luego va a ser mucho más compleja la pérdida de peso. Un poco solamente para aclarar, la tasa metabólica basal es esta energía que necesitamos para estar vivos, ¿no? O sea, en reposo sin hacer nada, ¿no? Para respirar, que lata tu corazón, o sea, es lo mínimo, lo básico, y eso se termina dañando también. La resistencia a la insulina, ¿qué tan importante es para determinar que uno tenga sobrepeso u obesidad y qué podemos hacer para controlarlo? Aquí hay una relación bidireccional, ¿no? Hay personas que
por genéticamente, un componente genético, tienden a desarrollar resistencia a la insulina, y hay personas que primero se desarrollan una ganancia de peso por el mismo somatotipo. Como repito, hay polimorfismos genéticos asociados a la ganancia de peso de base y hacen que esa persona a lo mejor tenga una composición corporal, pues no sé, tiende a acumular más grasa visceral, a tener menor masa muscular, menos síntesis proteica. Es más propensión a sufrir de resistencia. Claro, entonces, por eso es que hay una relación bidireccional. No hay como, ¿qué fue primero, huevo o la gallina? Todavía estamos como, pero sí que la causa común, por ejemplo, es una alteración importante en el tubo digestivo, porque parte de ahí la inflamación. Pero sí que hay mayor tendencia, un tejido graso proinflamatorio favorece pues el desarrollo de la resistencia a la insulina, ¿no? O sea que si tienes sobrepeso u obesidad, puedes generar resistencia a la insulina. Y al revés, si tienes resistencia a la insulina, puedes generar sobrepeso y obesidad. ¿Y qué hacemos si tenemos resistencia a la insulina, qué podemos hacer? ¿Cómo lo regulamos? En el tema de la alimentación, ¿qué es lo más recomendable? El ser humano activa 2 vías metabólicas, ¿no? O sea, de consumo de energía, que se conocen como pues la activación del mecanismo glicolítico, que es el utilizar el sustrato energético, la glucosa, Que viene de los carbohidratos. ajá, y el mecanismo lipolítico, que es utilizar las grasas como fuente de energía, que las personas con sobrepeso casi siempre tienen reservas energéticas porque no activan tanto ese tipo de mecanismo, ¿no? Entonces, una alimentación, un protocolo dietético no calórico, no reducción calórica, un protocolo dietético que a lo mejor cicle hidratos de carbono, que utilice más hidratos de carbono en fuentes naturales, en forma de almidón resistente, quizás, los horarios de comida, a lo mejor una ventana de reposo digestivo de 12 horas, porque ahora pues uno que quiere ayunar y no sé cuántas horas, ¿no? Que con eso pierdo peso, no. ¿Es importante el reposo digestivo? Sí, ¿por qué? Porque favorece la autofagia. Sobre todo de acuerdo al ritmo circadiano. También. Por ejemplo, 12 horas, comes a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana. Y eso Totalmente. para nadie es difícil, ¿no? Eso no es complicado. Entonces, al final todos ayunamos, y de hecho el ayuno pues determinó desde el principio de la evolución, o sea, a ver, los que hemos llegado hasta aquí es que hemos podido sortear muchos periodos de ayuno y el ayuno pues activa mecanismos, como decía, como la autofagia, como la activación del complejo motor migratorio, que es importante este término porque es como el barrenderito digestivo, ¿no? A veces uno se queja por tantos problemas en el acto digestivo, la disbiosis, no sé qué, problemas digestivos, es que nosotros comemos mucho, o sea, cada 2 horas, cada 3 horas, porque nos han dicho que si no comemos el músculo se pierde y no sé qué, no es así, ¿no? El cuerpo necesita tener periodos de reposo digestivo para que active esos mecanismos celulares que son beneficiosos. Se repara, ¿no? El cuerpo durante estos periodos de ayuno y que justo coincide con el sueño donde se da también. Claro. Entonces, la composición del alimento es más importante que las calorías que contiene. Y aparte de la alimentación y ya también como recomendaciones finales, ¿qué otras cosas deberíamos hacer? ¿Qué otros cambios en el estilo de vida para tener una buena salud? Y bueno, en el caso que tenemos sobrepeso y obesidad, poder llegar a un peso saludable, a una composición corporal saludable. Aparte de la alimentación, que es el pilar, ¿no? Nuevamente lo repetimos para que quede claro, grupos de alimentos macros está muy bien, cumplir proteína está muy bien, pero los micros, los polifenoles, probióticos, todo, por favor. Y eso está en principalmente verduras, frutas y las especias, por favor, las especias. Entonces, considerar eso. Primero el alimento. Luego, adicional, como menciona, pues ritmos circadianos. Respetar nuestros ritmos circadianos, irnos a dormir temprano, no vivir en un estrés crónico, porque nosotros, el estrés emocional, nosotros lo incrementamos. Qué difícil. Justo el otro día escuchaba que decían, ¿no? A veces en las vacaciones uno se enferma. ¿Por qué te enfermas? Porque es el único momento donde ya paraste y tu cuerpo dice, ya no estoy en supervivencia y ahora me quiero reparar. Es cierto. Te reparas con dolores, con fiebre. ¿No? Es curioso cómo la gente se enferma después de vivir tanto. Sí. Cuando yo me enfermo un viernes. Es curioso, ¿no? Es curioso. Sábado y domingo en la cama. Ajá. Siempre. La gente en vacaciones tiende a enfermarse más porque, claro, cae esos picos de cortisol que le hemos tenido mantenidos por semanas, ¿no? Sí. Cae y es como que el cuerpo, de esos mecanismos internos que hacen. Aquí nomás dice, basta. Totalmente. Ok, entonces dijiste la alimentación. Los ritmos circadianos, bien. El entrenamiento, por favor. Yo les digo, a mis pacientes les digo, suena gracioso, pero entrenar es como lavarte los dientes. Como cambiarte de ropa que te dejen cambiar todos los días, no sé, o sea, El hábito, sí. así es importante el entrenamiento. Algo, un poquito, que sea. Algo, así sea chiquito. El estímulo, el entrenamiento de fuerza es muy importante. Y como mencionaba la doctora, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? Que nuestra reserva estrogénica pues va cayendo, perdemos más masa muscular, entonces somos más propensos a desarrollar otras enfermedades y pues es importante tener una buena composición corporal. El peor pronóstico para la mujer es llegar a los 40 años
con mucha grasa y con poca masa muscular. Y la alimentación puede cambiar así, todo eso, ¿no? Sí, claro. Lo bueno de este programa es que estamos explorando esta información que antes, por ejemplo, yo no la tenía. Y recopilando ello, estoy tratando de hacer ese trabajo con mi hija, ¿no? Tratar de educarla desde chiquita a que tenga esta importancia de Interesante que de repente podemos tratar más adelante por el tema de, hemos hablado un poco más de los adultos, porque entre los niños y los adolescentes el tema del sobrepeso, la obesidad, tiene otro abordaje, ¿verdad? Lo que debemos dejar de hacer es normalizar las cosas equivocadas. Porque cuando una persona, por ejemplo, empieza a comer mejor, come más ensalada, pues pasa a tu compañero a decirte, es que estás a dieta, ¿no? Y cuando vemos a las personas desayunando pan con bebidas azucaradas todas las mañanas, Es normal. no decimos nada. ¿Por qué ahí no decimos nada? Es que hemos normalizado La las cosas educación. equivocadas. Exacto. Entonces, lo que nosotros hacemos es una educación nutricional integral, atendiendo, vamos nuevamente, a la individualidad, pero todos los cambios que se generan en esa persona también favorecen al entorno, a la familia, a los hijos, ¿no? Entonces es importante, una de las mejores herencias que pueden dejar los padres de los hijos, pues es eso, una buena alimentación. Así es. El tema está buenísimo. Hoy hemos aprendido muchísimo. Me llevo la tarea también, anotado todo. Y como tú dices, lo importante es replicar esta información, ¿no? Yo estoy tratando de hacer esta tarea con mi hija porque nosotros no hemos tenido esa información más jóvenes de poder concientizar y llegar, como tú dices, a los 40 sin haber ganado masa muscular y ello, ¿no? O sea, recién es una información que le hemos recabado hace pocos años. Sí. Y bueno, es importante para todos, ¿no? Así que ha sido muy lindo tenerte aquí en el programa. Hemos desmitificado mucha información que sabemos que todos los seguidores van a apreciar muchísimo. Así que bueno, esperamos tenerte en un siguiente programa. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo estás en tus redes? Bueno, me encuentran en Instagram como melisakTCH.nutrición, en TikTok también como melisakTCH, y pues nada, nos vemos ahí en los videos de divulgación que puedo compartir. Excelente. Gracias. Gracias. Eli, qué interesante el programa de hoy, ¿no? Hemos podido abordar este tema del sobrepeso y la obesidad, bueno, centrándonos un poquito más en la alimentación, pero también hemos tocado otros puntos importantes y bueno, ha quedado como mensajes claves. Primero, que debe ser individualizado el tratamiento, la intervención, ¿no? Tanto en la alimentación como en otros, factores importantes para tratar estos problemas. Muchas veces hablamos, ¿no?, de que con el suplemento podemos de repente solucionar el problema de una mala alimentación y no es así. Y para suplementarse también nos ha dicho nuestra invitada, nos ha recalcado la importancia de primero evaluar si realmente tienes una deficiencia nutricional. El promover, ¿no?, ciertos alimentos y como mencionó ella, no hay ningún alimento que sea malo o bueno, ¿no? El problema son, como bien lo mencionó, estos productos alimenticios que simulan al alimento, estos alimentos ultraprocesados sobre todo, en los cuales, como mencionábamos, a veces la etiqueta tiene tantos ingredientes y de una forma de repente impronunciable incluso, que ni siquiera es algo natural y que conocemos y que simula el alimento, ¿no?, dentro de algunas de las principales recomendaciones. Sí, así es. Bueno, y ha sido un programa bastante educativo y sé que va a ser muy bien apreciado por todos nuestros seguidores. Definitivamente me queda clarísimo que cada persona es distinta y asimila la alimentación de diferentes formas. En mi caso yo tengo hipotiroidismo y ha sido valioso el acudir también al endocrinólogo para que me pueda dar un poquito las luces de por qué tengo asimilar, ¿no?, los alimentos de otra manera, ¿no? Estos temas de la inflamación de bajo grado, ¿no?, que es algo que a veces no lo conocemos y que tenemos por muchos años y de pronto se desencadena, digamos, una enfermedad autoinmune, la diabetes, hipertensión, pancreatitis, etcétera, otros problemas. Y bueno, ¿y debido a qué? A que hemos tenido un estilo de vida inadecuado durante mucho tiempo. Entonces, importante, algo que promovemos aquí en el programa es tener una buena alimentación, estilo de vida saludable, dormir bien, cosas que a veces nos cuestan a nosotros también, ¿no? Entrenar, proteína, dormir. Check, check, dormir todavía me falta hacer la tarea. Masa muscular. Sí, así es, para ganar la masa muscular. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Sé que les ha servido muchísimo la información. Regálenos un like y síganos en nuestras cuentas de YouTube y Spotify. No se olviden suscribirse para ayudarnos a multiplicar esta información que hemos dado hoy. Así que bueno, los esperamos en un próximo episodio de Bienestar a Tiempo, el podcast que cuida tu salud integral donde estés. Chao. Bienestar.